El día de hoy veremos cómo hablar frente a los micrófonos. Una vez hemos realizado el guión, es de suma importancia aprender a hablar frente a un micrófono, puesto que las formas en las cuales solemos hablar cotidianamente son completamente opuestas o son diferentes a lo que se suele hacer en un podcast. Primero es identificar el tipo de micrófono que vamos a utilizar. Pueden ser dos tipos. El primero es el micrófono de diafragma, que es como el que tengo aquí a mi derecha, o puede ser un micrófono dinámico. Ambos micrófonos tienen una forma diferente de capturar el sonido, por lo tanto es importante que aprendamos a identificar el micrófono que estamos utilizando para poder hablar frente a él de forma correcta. El micrófono dinámico captura el sonido de forma unidireccional, por lo tanto deberá estar ubicado así frente a la boca para que pueda capturar el sonido. La distancia será más o menos de una palma de la boca hasta el micrófono, más o menos así. Es importante que siempre estemos hablando frente al micrófono. Por su parte, el micrófono de diafragma, como su nombre lo indica, tiene un diafragma en el centro que captura el sonido en forma de corazón. Por tanto, deberemos analizar el micrófono y adentro encontraremos una especie de bolita a la cual deberemos hablarle directamente. Es importante que dejemos un espacio y que tengamos un espacio adecuado, puesto que tiende a capturar mucho más el sonido. Una vez hemos identificado el micrófono que tenemos y cómo hablarle al micrófono, es importante que aprendamos a vocalizar. Para ello hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. La primera es ejercitar la capacidad de leer el guión y pronunciar letra por letra. Generalmente solemos tener un acento o solemos tener cierto tipo de pronunciación por nuestro lugar de procedencia. Sin embargo, tendremos que aprender a pronunciar letra por letra y así tener una correcta dicción. Por ejemplo, yo aquí tengo un texto cualquiera que es lo que podrían realizar ustedes para practicar la dicción de la que hablo. Por ejemplo, este texto dice: el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este lunes que su país dará la nacionalidad colombiana a unos 24.000 hijos de venezolanos que emigraron a ese país. Como pueden ver, es importante que pronunciemos todas las letras una por una, porque si no es posible que confundamos a el oyente con nuestra pronunciación de las palabras. Por último, pero no menos importante, la postura es completamente importante a la hora de hablar frente a un micrófono o de realizar un podcast, pues la postura en la cual nosotros nos encontramos se ve directamente reflejado con la respiración que vamos a tener. Pues si nos quedamos sin aire al hablar, es posible que nos escuchemos con una voz cansada o que la pronunciación varíe dependiendo del momento del podcast en el que estamos. Es decir, puede que empecemos con mucha fuerza, pero terminemos, digamos, hablando un poco cansados, como si nos faltara el aire. Entonces es importante que tengamos todo el tiempo una posición erguida en la cual el diafragma se encuentre pues en una posición recta y ubicarnos, como ya les había explicado, frente al micrófono. Además es importante que cuando estemos hablando abramos la boca para que pueda salir el sonido, puesto que es obviamente algo importante. Al la gente no poder ver la gesticulación que estamos haciendo con nuestra boca, es posible que no puedan entender bien. Entonces es importante que abramos la boca y pronunciemos cada letra como es correcta.